Dios les bendiga a todos y esperamos en el Señor que nos ayude en esta hora tan especial donde nos reunimos todos los domingos. No sé si el domingo es especial para algunos o para todos los que estamos aquí en esta mañana, pero el domingo es especial. Tenemos el privilegio de congregarnos para exaltar. Ese es uno de los privilegios más nobles, más grandes, más preciosos, maravillosos que podamos reunirnos y exaltar el nombre de Cristo. Es una cosa maravillosa. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 20 al 23. Dice 1:20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amado Dios, esta es una lectura preciosa, unos versículos maravillosos, con unas verdades grandes. La reconciliación, oh Dios, cómo permite, Señor, que nosotros, viles pecadores, seamos reconciliados contigo, Señor, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Nos impacta y nos impresiona, Señor. ¿Cómo quieres que los hombres lleguen hasta ti? Que los hombres se sometan a ti, Señor, y no te hagan la guerra. Porque lo que vemos, Señor, es al hombre en contra tuya. Como guerreros, Señor, oponiéndose a tus verdades como si pudieran luchar contra ti, Señor. Gracias te damos porque un día caímos vencidos, pudimos darnos cuenta que tú eras el grande, el poderoso y que en ti, en tu Hijo amado, está la victoria. Que nosotros podíamos ser victoriosos creyendo en tu Hijo amado, obedeciéndote, Señor, caminando contigo. Gracias, Señor, porque nos redimiste, pero también porque nos reconciliaste. Ahora hay paz, oh Dios, paz contigo, Señor. Dejamos esta mañana en tus manos este estudio, Señor, y que podamos ser edificados. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. En otros días anteriores, bueno, hablamos de otros versículos, pero siempre para podernos meter en el contexto, tengo que tocar el tema de la iglesia en Colosas, qué pasaba en la iglesia en Colosas. Entonces, por lo que el mismo apóstol dice en, en el capítulo 2, habla de filosofías y huecas sutilezas y también de los judaizantes. Pero todas estas filosofías que según los historiadores hablan de los gnósticos, tienen que ver con que ellos
menospreciaban la deidad del Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, ellos querían hacerle creer a la iglesia en Colosas que Cristo no era Dios, que Cristo no era suficiente, que Cristo no era suficiente para la salvación, que Cristo no era suficiente para ninguna cosa. Esta mañana me impactaba a los hermanos que participaron y pusieron énfasis en ese punto. Cristo es Dios. Entonces la respuesta del apóstol Pablo es contundente y comienza a hablar con ellos hasta llegar al versículo 15, y del versículo 15 al 19 les muestra quién es Jesús. Para llegar a la conclusión en el versículo 19 que Cristo es Dios. Cristo es el creador. Todo es para Él, todo es por Él. Nosotros como iglesia actual nos maravillamos con estas verdades, pero estas verdades de que Cristo sea Dios tiene que influenciar nuestra vida cristiana, nuestro actuar, nuestro vivir. Si Cristo es Dios, entonces nosotros estamos con el que debemos estar, con el Señor Jesucristo. A partir del versículo 20, encontramos un tema, trae los 4 versículos que vamos a mirar, traen un tema especial y tiene que ver con la reconciliación. Y hay varios pasajes en la Biblia, en Romanos capítulo 5, en 2 Corintios capítulo 5, donde nos habla propiamente de la reconciliación. Romanos 5:1 nos habla de que el creyente tiene paz para con Dios. Y ese también es otro de los puntos que sobresalen en estos pasajes. Pero lo que va a hacer el apóstol Pablo es, después de mostrarles quién es Jesús, va a decir lo que ha hecho por el hombre y lo que el hombre debe hacer para seguir a Cristo. Nos va a decir quiénes éramos, y les cuento que la definición que él dice del hombre y de los creyentes que antes no eran creyentes es fuerte. Extraños y enemigos. Si usted le dijera a alguien afuera, es que si usted no ha creído en Cristo es enemigo de Dios, yo creo que de pronto se arriesga a que lo maltraten. Pero es la verdad. Pero es la verdad. Es lo que la palabra nos enseña, es lo que la palabra dice. Y cuando nosotros estamos en este lado, cuando hemos puesto la fe en el Señor, entonces decimos, sí, Señor, yo era enemigo del Señor porque hacía todo lo contrario a lo que el Señor enseña. El Señor me llamaba para acá, pero yo iba para allá. Íbamos en todo el sentido contrario, por lo tanto éramos extraños y enemigos. Pero el versículo 20 dice, y por medio de él, pregunto, ¿quién es él? Fácil, ¿cierto? El Señor Jesucristo. ¿De qué viene hablando? Del Señor Jesucristo. A partir del versículo 15 hacia abajo, y lógicamente los versículos anteriores que nos hablan que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Y el Señor lo que hace es presentarnos quiénes éramos y qué hizo el Señor en nuestras vidas. Recuerden, estábamos bajo el poder de las tinieblas, pero luego fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Y dicen, quien tenemos redención, rescate por su sangre, perdón de pecados, todo eso a través del Señor Jesucristo. Pero luego a partir del versículo 15 va a hablar propiamente lo que el Señor Jesucristo es. Ahora llega el versículo 20 y sigue hablando de Él. Y por medio de Él, Él es la causa para que el hombre sea reconciliado. Y por medio de Él, reconciliar consigo, con Él mismo, todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y algunos se preguntará, ¿por qué las cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra?
Uno a veces cree que la reconciliación es solamente con nosotros los seres humanos. Para eso tendríamos que mirar un versículo en Génesis. Le recuerdo a los hombres, a los varones. Empezamos a estudiar Génesis. La primera reunión no pasamos del versículo 1. La segunda reunión hablamos del versículo 2. ¿Cómo empieza el versículo 2? Excelente. Como estaba nuestra vida antes de Cristo, desordenada y vacía. Y así empieza el versículo 2. Se supone que el próximo sábado vamos a estudiar el 3 y espero que avancemos más. Pero en el versículo 17 de Génesis 3 dice Dios al hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué sigue diciendo? ¿Cómo? ¿Por qué están tan asustados? ¿Será que o yo estoy más asustado que ustedes? Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, la tierra también necesita reconciliación. La tierra y todo lo que vemos. Porque por causa del pecado, el universo físico fue contaminado. La tierra no ha cumplido el propósito para lo que Dios la quería utilizar. La tierra no ha cumplido ese propósito. Nos deleitamos pensando en todo lo que la tierra produce, pero si no hubiera sido por el pecado, ¿se imaginan lo que la tierra produciría? Si no hubiera sido por el pecado. Porque luego sigue diciendo más abajito, dice versículo 18, espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Antes no existían los espinos y cardos, pero por causa del pecado aparecieron. Y esto es como una maleza, ¿cierto? Esto es algo que no sirve, algo que no va a producir sino daño. Entonces, ahora miremos si pueden quedarse en Colosenses y mirar en Romanos, capítulo 8. Versículo 18, uno de los versículos más maravillosos que podemos encontrar en la Biblia. Habla a futuro. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, los hijos de Dios, llegará un día en que tendremos nuestra manifestación. También está en Filipenses capítulo 3, donde habla que tendremos cuerpos gloriosos semejantes al del Señor Jesucristo. Entonces, este es un momento único, pero ¿qué pasa con la creación? Versículo 19, porque el anhelo, y a mí me encanta el versículo 19 por una razón, porque le está tratando a la creación, o la creación toma personalidad, o sea, se personifica, y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo será esta manifestación? Cuando Cristo venga por la iglesia, cuando seamos transformados. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Esta palabra es importantísima. Significa que la creación no se puede salvar o no va a cumplir su propósito por sí mismo. Tiene que ser reconciliada. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación, a pesar de la causa del pecado, tiene esperanza. Luego dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces,
Claro, la creación debido al pecado del hombre quedó sujeta a vanidad. Entonces un día será libertada. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces ahorita hablamos el sábado ayer, cómo los hombres eh, defienden tanto la tierra y casi que le rinden culto, pero no al que la hizo, no al creador de todo lo que vemos. Alguna vez nos encontramos un tipo en Buga, creo que estábamos el hermano Byron y yo no sé si el hermano Byron entendía lo que él nos hablaba, pero él llegó a producir una frase que es muy corriente en estas personas y es que, no, hermano, nosotros tenemos que devolverle a la Pachamama, no sé qué, y entonces es como una adoración a la tierra. Pero no, lo que está pasando es que la creación está gimiendo, tiene dolores de parto. Pero un día la promesa es que será libertada. Y aquí en Colosenses 1 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Recordemos que cielo se está refiriendo al firmamento, a lo que vemos, el aire donde vuelan las aves. Y aunque el apóstol Pablo nos habló de un tercer cielo donde él fue, pero luego sigue diciendo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, lo que vemos es que los seres humanos tenemos un tremendo problema con Dios si no hemos ido a Cristo. No tenemos paz. Y no tenemos paz para con Dios. Los gobernantes andan desesperadamente buscando la paz. Algunos hasta la prometen, pero no pueden cumplirla, no pueden. Pero Dios, ¿qué dice? ¿Usted quiere tener paz para conmigo? Fíjese que el Señor Jesucristo, mi Hijo amado, murió en la cruz para que usted tenga paz para conmigo. Entonces, en esta mañana tenemos que gozarnos los que un día pusimos la fe en Él porque tenemos paz para con Dios. Ahora, esa paz no es ausencia de problemas. Eso no es lo que la Biblia nos dice. Pero el Señor Jesucristo dijo, en mí hallaréis paz, en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos en esta tierra van a haber muchos problemas. Pero luego dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El mundo no está por encima del Señor Jesucristo. Entonces nosotros ahora nos gozamos de paz a través de la sangre derramada en la cruz. Eso fue lo que hizo la paz, o lo que permitió. Esa sangre derramada en la cruz es la que nos permite tener paz para con Dios. Es decir, Señor, yo creo que tu sangre derramada en la cruz fue por mí, por mi pecado. Creo, Señor, que tú moriste en la cruz por mí. Te entrego mi vida, Señor, porque soy un pecador. A partir del momento en que el hombre se desaloja de sí mismo y entrega la vida al Señor, ¿qué va a tener inmediatamente, además de un montón de bendiciones? Paz para con Dios. Porque sin Cristo, usted no tiene paz. Usted no tiene paz. Dice por allá en Isaías 59, le pido el favor que me lo ponga, versículo 1 y 2, porque Dios quiere la reconciliación con todos los seres humanos. Pero el problema es que los seres humanos no se quieren reconciliar con Dios. Por esa razón nosotros tenemos un trabajo que hacer, ir a buscar a los hombres y que el Espíritu Santo obre a través de lo que nosotros les enseñemos para que ellos queden convencidos que son pecadores y que necesitan a Cristo.
Entonces, el pecado produce rebeldía. El pecado produce enemistad con Dios. Hoy en día es muy normal que los seres humanos le hagan una oda de alabanza al pecado. Entre más pecador sea el hombre, más alabado es. Dice el versículo, Isaías 59:1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír el 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los hombres, por causa del pecado, se han alejado de Dios. Y Dios ha escondido su rostro. Por eso la Biblia dice, o el Señor Jesucristo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso el hombre debe correr a los pies del Señor Jesucristo, rápido, está lejos del Señor. Pasando al versículo 21, y yo creería, hermanos, que este versículo es contundente. Este versículo debería ser enmarcado. Si no lo tiene resaltado, hágalo. Este versículo nos tiene que hablar a nuestras vidas muchas veces. El 21 dice, y a vosotros también, que erais. ¿Qué quiere decir erais? Pasado. Que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Sin embargo, dice el versículo, ahora os ha reconciliado. ¿Y por qué digo que este versículo es contundente? Yo casi que podría decir que es el centro de este pasaje o de esta mañana en la enseñanza. Porque después de que el apóstol Pablo nos muestra todo lo que el Señor Jesucristo es, todo lo que ha hecho por la humanidad, nos habla de la reconciliación y de una reconciliación general, hablando de la creación, pero ahora se centra en el hombre. Pero les va a recordar a los creyentes de Colosas quiénes eran ellos, y nosotros no somos diferentes a los creyentes de Colosas, iguales. En otro tiempo pasado éramos extraños y enemigos. Y esto confirma la necesidad que tiene el hombre de ser reconciliados con Dios. La palabra extraños aquí es fuerte, porque la palabra extraños primero nos habla de una persona que no conoce a Dios, que no lo une nada con Dios, que está cortado de la presencia de Dios, de toda relación con Dios, está separado totalmente de Dios. Dios no le interesa, Dios no está cerca. Vive la vida como le da la gana. Ese es un extraño. Hemos estado en nuestras casas y alguien toca la puerta y de pronto uno mira por la ventanita y es un extraño para mí, no sé quién es. Así está el hombre con Dios. Pero si usted no tiene a Jesús, usted es un extraño para Dios. Y dice, y éramos extraños y enemigos, y la palabra enemigos literalmente está hablando de odiosos. Odiosos, imagínense, por eso les dije que era fuerte. Primero cortados de la presencia del Señor, separados. Pero aquí enemigos está hablando de alguien que aborrece a Dios. Enemigos podríamos decir aborrecedores de Dios. Pero también nos habla de adversarios. Imagínense a alguien que le hace la guerra a Dios, alguien que se opone a Dios, un opositor a Dios, en guerra contra Dios. Sin embargo, con todo eso, enemigos, extraños y enemigos, con toda esa definición,
dice al final del versículo, Dios nos ha reconciliado. Es decir, Dios pasó por alto nuestra manera de ser. Dios pasó por alto todo lo que hacíamos en contra de Él. Dios pasó por alto que éramos enemigos, que lo aborrecíamos con nuestras obras, con nuestra manera de ser. Sin embargo, aquí vemos misericordia, vemos amor, vemos bondad, vemos todo el carácter de Dios aquí. ¿Por qué? Porque a pesar de todo eso, nos ha reconciliado. Vuelvo y repito, si usted no se ha reconciliado con Dios, hoy es el día, porque eso es lo que Dios quiere. Él no le importa tu pasado, todo lo que usted haya hecho. Lo que sí le importa es que usted crea en su Hijo amado, usted se reconcilie con Él. Eso sí es lo que Dios quiere. Pero aquí hay otra cosa que nos dice que antes, cuando éramos extraños y enemigos, dice, ese extraños y enemigos nos está hablando en nuestra mente, o sea, en nuestro entendimiento, en lo que nosotros somos o éramos extraños y enemigos, y el resultado de esto eran malas obras, o sea, nuestro pensamiento lo que había era maldad. Y cualquiera de nosotros aquí en esta mañana se puede devolver unos días, unos añitos atrás antes de ser de Cristo y se va a recordar. Anoche yo estuve aquí parado hablando a las parejas. Quiero recordarles también, aprovecho haciendo un paréntesis, que desafortunadamente no hubo una buena asistencia, me pareció a mí, o yo no sé. De pronto vi, algunos no vinieron, pero yo veo el esfuerzo que hace este ministerio por ayudar en nuestros matrimonios. Y, y una de las cosas que yo compartí anoche era lo que yo hacía antes de casarme, después de casado, hasta que conocí a Cristo. Mi pensamiento era maldad todo el tiempo, porque era un extraño y enemigo de Dios. Yo quería hacer mis cosas, pero no las de Dios, por más llamados que me hicieron. Entonces, el resultado, malas obras. Teníamos pensamientos perversos, cargados de maldad, por lo tanto producíamos malas obras, malos pensamientos, perversidad, malas actitudes en contra de Dios y en contra de su creación. Un hombre extraño y enemigo de Dios puede salir con cualquier cosa en cualquier momento, aún en contra de su familia, en contra de su esposa, en contra de su hogar, en contra de las personas, no le importa a nadie. Pero alegrémonos, hoy somos reconciliados con Dios. Alegrémonos en esta mañana. Pasamos de ser extraños y enemigos a poder abrazarnos con el Señor. Pasamos a ser sus hijos. Pasamos a ser tan cercanos a Él que tenemos ahora toda la protección, todo el amor, todo lo que Dios es para nosotros. Alegrémonos. Fuimos reconciliados. A pesar de, si nosotros fuéramos los que tuviéramos que decidir, no recibiríamos ni a ningún extraño ni a ningún enemigo de nosotros en nuestra casa. Pero Dios, sí. Alegrémonos. Dios nos ha permitido entrar en su entorno, nos ha permitido entrar en su presencia. Ya no somos extraños ni enemigos de Él. Nunca voy a dejar el versículo de Hebreos 10:19, donde dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre del Señor Jesucristo. Ahora podemos entrar a su presencia cuando queramos, todo el tiempo. Ya no somos extraños y enemigos porque ahora hemos sido reconciliados. Versículo 22 nos va a decir
¿Cómo se produjo esa reconciliación? ¿Cómo fue esa reconciliación? Entonces ya nos dice quiénes éramos, ahora quiénes somos. Éramos extraños enemigos, ahora somos reconciliados. Versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, ¿dónde se produjo esa reconciliación? Entonces nos está hablando de el Señor Jesucristo humano, aquel que nos tocaba en esta mañana en la cena, aquel que vino del cielo a la tierra, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y luego dice, estando en la condición de hombre. Este es ese Jesús. En su cuerpo de carne, pero nos dice algo más. Ese Jesús humano nos reconcilió por medio de la muerte, por medio de su muerte, por medio de su sacrificio en la cruz. Y lo más maravilloso es el propósito que este versículo tiene para presentarnos o presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si notan esa cadena tan impresionante, el Señor, el apóstol nos describe quién es Jesús para luego llevarnos al punto más importante, la reconciliación con Dios. Y nos plantea quiénes éramos y ahora quiénes somos. Pero aquí es supremamente importante tener claro que la reconciliación tuvo precio. La reconciliación tuvo uno de los hechos más grandes en la historia humana. Ustedes siempre pienso que la raza humana fue bendecida con el acto más grande de amor, la muerte del Señor Jesucristo. La raza humana fue bendecida grandemente con la muerte del Señor Jesucristo. Quisiera que en esta mañana te aferraras a esa muerte del Señor. Le dijeras, Señor, yo ya sé que usted murió por mí. No lo merezco, Señor, porque yo soy un extraño y enemigo. Pero yo sé que usted murió por mí y eso se lo estoy hablando a aquel que no tiene una relación con el Señor, que sabe a conciencia en su mente que no tiene una relación con Él. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿No les parece un grande propósito? Es un propósito grandísimo, santos, sin mancha e irreprensibles. La palabra santos nos habla de la nueva posición que tiene el creyente en su relación con Dios, porque ha sido separado del pecado y apartado para Dios, es puesto aparte. Ahí comienza su carrera. El pecado queda atrás y comienza su carrera hacia adelante, ese caminar con Cristo. Es ese momento maravilloso en que yo soy de Él, que todo lo que fui ya no me importa, no me interesa, ahora me importa lo que yo soy, un santo. La frase sin mancha, pues tendríamos que decir de una persona que no tiene ninguna contaminación, que está limpia. Pero miremoslo desde este punto de vista, el creyente unido a Cristo comienza una vida nueva, una santidad progresiva. Aquí comienza el trabajo del creyente, porque el creyente debe creerle a Dios todos los días. El creyente debe creer en Jesucristo todos los días. Si el creyente deja de creer un día, un momento, va a tener problemas. La palabra irreprensible la hemos mirado tantas veces acá en la Biblia, pero
aquí traduce sin culpa, inocente, no acusados. Nadie puede decir nada en contra de él, pues que sea verdadero. De un creyente pueden decir muchas cosas. Y de pronto ese hombre, yo charlo con algunas personas por el barrio y algunas personas a las que les he hablado de Cristo me han puesto un alto así de pare, porque es que mi tío es de una iglesia, pero mi tío a veces se emborracha. Tengo un familiar que es de una iglesia y ¿cómo le parece que ese se robó una plata a la familia? Y comienzan a decirme un montón de cosas de personas que realmente no son creyentes, pero que van a una iglesia cristiana y se hacen pasar por creyentes y lo que hacen es dar mal testimonio. Pero lo lógico o lo que la palabra nos está diciendo es que si van a hablar algo de nosotros, que no sea una verdad. Pueden decir muchas cosas, de pronto acusarnos, pero que eso no sea verdad. Hermanos, un día estaremos delante de Él, un día estaremos delante de Él santos, sin mancha, irreprensibles. Conclusión, en nuestra vida, en la vida del creyente hoy debe ser santa, sin mancha, irreprensible. Si ese es el propósito de Cristo, presentarnos en el futuro, debe ser nuestro propósito hoy. Ese debe ser nuestro propósito. Apartados del pecado, porque es una dicha que Dios nos haya quitado el pecado. Hay cosas que yo hablaba de mi vida pasada, el hace antes de Cristo. Cuando yo hacía mis fechorías, de verdad yo no quería ser así. Sobre todo con mi esposa en mi hogar. Pero el pecado me jalaba. Entonces, el hombre sin Cristo está en ese plan, expuesto. Pero el hombre con Cristo, yo me pongo a pensar en lo que fui antes y ahora ya no tengo que ser así porque ahora soy de Cristo. Ya no tengo que ser así. Nuestra vida diaria tiene que ser una vida santa, sin mancha, irreprensibles. Ahora miremos rápidamente así 3 condiciones relacionadas con la obra de Cristo. Entonces, la condición pasada, versículo 21, éramos extraños y enemigos. Nuestra condición presente, reconciliados con Dios, versículo 21. Nuestra condición futura, dice, para presentarnos delante de Él como santos, sin mancha e irreprensibles. 3 condiciones concedidas a nosotros los creyentes por el hecho de tener una relación con su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Por su obra. Por su obra. Y quiero terminar con el versículo 23. Y el versículo 22 termina diciendo lo que ya dijimos, sin santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, mostrándonos el grande propósito del Señor Jesucristo con el creyente, con aquel que se convierte a Él. Tendríamos que hablar que primero creemos en Él para salvación y luego viene este proceso de santificación. Ahora, para que este proceso de santificación sea eficaz, se lleve a cabo, el creyente debe hacer algo. Los creyentes estamos para hacer. Primero creer y creer todo el tiempo, pero también creer y hacer. Eso es lo que Santiago nos dice, que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Nosotros debemos facilitar el proceso de santificación, es decir, yo me facilito, me propongo vivir una vida santa. Un segundo paso, meterme en el proceso, de lleno. ¿Dónde? En la palabra. Y un tercer punto sería amar el proceso de santificación. Todas estas 3 cosas
es como decirle, Señor, estamos de acuerdo contigo. Usted quiere la santificación para mí, yo también. Yo también. Porque puede pasar que alguien crea de verdad en un momento de dolor, y Señor, y sí creo, y le entrega de verdad la vida al Señor, pero después no quiere vivir un proceso santo. Y eso es ilógico, me parece a mí, pero casos se han visto. Versículo 23 empieza diciendo, si en verdad, y yo digo, comienza el proceso. Dice, si en verdad permanecéis, la clave en este versículo 23 es la constancia. Todo lo que se nos ha dicho de Cristo, todo lo que se ha dicho de nosotros, ahora viene un trabajo especial del creyente, porque ya Cristo lo hizo todo. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Es decir, si Cristo nos quiere santos, sin mancha, irreprensibles, nosotros tenemos un trabajo que hacer, permanecer, ser constantes en la palabra del Señor, en la vida cristiana, en lo que el Señor nos propone, en lo que el Señor nos enseña. Si en verdad permanecéis fundados y firmes. Y yo digo, cuando empieza diciendo, si en verdad comienza el proceso, permanecer fundado y firme en la fe, es nuestra parte en la santificación, es la constancia. Permanecer firme sin moverme de la fe, fundados en la firme, o sea, que mi fe tenga cimientos en el Señor Jesucristo. Que Él sea el cimiento de mi fe. ¿Qué debemos hacer? No movernos de la esperanza del Evangelio. Antes, en un versículos atrás, creo que el 6 dice que el Evangelio produce esperanza. Porque un hombre sin conocer a Cristo tendrá esperanzas vanas. Se va a ganar la lotería o va a comprar una casa o va a hacer un montón de cosas. Pero el que conoce a Cristo a través del Evangelio, que es el medio, inmediatamente la esperanza llega a su vida. Ahora tiene esperanza de vida eterna, para siempre. Conclusión, nuestra parte en la santificación, permanecer firmes, fundados en la fe y no movernos de la esperanza del Evangelio. A veces creemos que ya no necesitamos el Evangelio. Los domingos en la noche queda demostrado que los que vienen en la mañana no vienen en la noche porque ya no necesitan el Evangelio. El Evangelio es para los que no conocen a Cristo. Y la Biblia no nos dice eso. El Evangelio es un tesoro para nosotros. Y entre más vengamos a la reunión en las noches de los domingos, más vamos a aprender. A veces algún hermano le dice a un hermano, usted me acompaña a visitar a tal persona que es para que le predique el Evangelio. Y yo a veces le he dicho, ¿usted alguna vez le habla? No, hermano, es que no sé qué decirle. Entonces venga el domingo en la noche y aprenda. Va a tener un montón de enseñanzas sobre el Evangelio. Termino diciendo que hay cosas que pueden movernos de la esperanza del Evangelio y de la fe. Cuando le damos prioridad a mi entorno, a lo que me sucede. Por ejemplo, si hay aflicciones, de pronto uno se vuelve débil y se mueve de la fe. Pero espero que no. Aquí hay unos ejemplos grandísimos de personas que sufren dolor, sufren de otras cosas y los ve uno firmes en la fe, creyéndole al Señor. A veces de pronto las persecuciones, las preocupaciones. Las preocupaciones traen la enfermedad de moda, el estrés. Esa es la enfermedad de moda. Si alguno quiere estar a la moda en enfermedades, diga, tengo estrés, tengo ansiedad, tengo depresión. Y no me estoy burlando porque de verdad eso sí es una enfermedad. Pero las preocupaciones, las riquezas también pueden debilitar nuestra fe, la pobreza. Y cuando hablo de la pobreza no estoy diciendo que el hecho de ser pobre
tenga que debilitar mi fe, pero cuando comienzo a mirar lo que no tengo y otros sí tienen, entonces me comienzo a debilitar. Los placeres de este mundo pueden jalarnos. La indiferencia y en este punto la jactancia, la arrogancia, la quejadera. Ay, la quejadera puede debilitar nuestra fe. Mi propia opinión puede debilitar nuestra fe. No, es que yo para qué voy, es que allá, es que esto, que lo otro. Y lógicamente la enfermedad. Y termino con que lo que más me encanta, una de las cosas que más me encanta del versículo 23 dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El evangelio se predica en toda la creación. Pero nosotros, aquellos que antes éramos extraños y enemigos, que ahora somos reconciliados, ahora tenemos el privilegio de llevar el evangelio a toda persona que está debajo del cielo. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, por este día, por todas tus bendiciones, por tu grande amor, tu grande misericordia. Gracias por estos versículos. Gracias porque, Señor, lo más grande y lo más maravilloso que encontramos es la reconciliación. Antes extraños y enemigos, haciendo malas obras en nuestra mente, pero ahora reconciliados. Tiempo presente reconciliados. Gracias, Señor, por sacarnos de esa jactancia, de esa arrogancia. Gracias, Señor, porque nos has puesto en lugares celestiales, lugares de privilegio. Ahora nos has llamado a una santificación progresiva, nos has llamado a vivir una vida santa, sin mancha, irreprensible. Gracias, Señor, porque ni lo hubiéramos pensado nunca que ese era tu plan, era tu propósito y también debe ser el nuestro. Nos encomendamos a ti rogando por la reunión en la tarde, Padre, que en la predicación del Evangelio, Padre, hayan personas convencidas que necesiten a Cristo. En el nombre del Señor Jesús dejamos todo en tus manos. Amén.